Soto. Y primero que nada quisiera agradecer a IDM Talks por haberme invitado a compartir mi testimonio el día de hoy. Y bueno, para empezar quisiera hacerles a todos la invitación de hacerse la pregunta desde la comodidad de su casa: ¿qué es para mí el objeto más importante de mi vida? Los que tengan la respuesta a la mano, muy bien, mantengan en su cabeza. Los que les cueste un poco más de trabajo, tienen tiempo para meditarlo, en lo que yo les cuento una historia. Una noche como cualquier otra estaba yo en mi cuarto y empecé a sentir un dolor en el abdomen. No le di mucha importancia porque yo ya tenía antecedentes. Pocos meses antes había tenido una hernia tal. Entonces decidí esperar el día siguiente para ir al doctor. Una vez en el doctor me dijo que muy probablemente sea la misma condición y que me iba a prescribir ciertas medicinas. Pasó 1 o 2 días y volvió a reincidir ese dolor. Volví a ir al doctor y el doctor me volvió a prescribir unas medicinas. Me dijo, muy probablemente sea la misma situación, pero hay que aumentar la dosis. Pasaron 1 o 2 días y volvió a reincidir el dolor, pero de esta vez en una escala mucho más grande que los anteriores, a tal grado que mis papás decidieron internarme en el hospital más o menos a las 5 de la mañana. Y recuerdo haber sentido una gran incertidumbre porque cuando me internaron, ni mis papás, ni los doctores, ni yo sabíamos claro lo que pasaba. Pero una cosa era segura, y es que no era la misma condición que había tenido antes. Cambié de doctor y recuerdo más o menos al tercer día, por ahí de las 3 de la mañana, volver a reincidir en ese dolor, pero esta vez era en una escala sin precedentes. Era un dolor como ninguno que hubiera experimentado en mi vida, a tal grado que tomé mi control de emergencia y le hablé a la enfermera para que me viniera a asistir. La enfermera llegó y me hizo esta famosa pregunta, que es ¿cuánto dolor sientes en una escala del 1 al 10? Yo la verdad me pareció una pregunta muy ambigua, pero por ponerle un número y por no creer que estaba en una agonía, le dije que 7. En base a este número, la enfermera decidió administrarme cierta cantidad de sedantes y de analgésicos. Y mientras yo me estaba quedando dormido, llegó el doctor a la habitación y empezaron a discutir mi caso clínico, mientras pensaban que yo ya estaba dormido por los sedantes. Y creo que no era necesario ser un experto médico en ese momento para darte cuenta que no eran buenas noticias. Empiezan a hablar de que no están respondiendo ciertos órganos, el páncreas no está funcionando, están bajando ciertos niveles, no sintetiza ciertas proteínas, no estás coagulando. Y solo hizo falta ver la cara del doctor cuando la enfermera le pasó todos los resultados de los análisis para darte cuenta que no son buenas noticias en serio. El doctor y la enfermera dejaron la habitación y yo me quedé sin poder dormir por lo que acababa de escuchar, divagando en mi mente, acompañado con una cantidad generosa de analgésicos y sedantes. Y tu mente empieza a volar y te empieza a hacer ideas. Y una de esas ideas fue, ok, probablemente no salga del hospital. Existe una posibilidad relativamente grande de que aquí termine todo. Y cuando esa idea te pasa por la cabeza, te empiezan a surgir 1.000.000 más de ideas. Y es entonces que me pasaron por la mente preguntas muy parecidas a la pregunta que les acabo de hacer. ¿Qué va a pasar con mis cosas si me voy? ¿Qué va a pasar con mi coche, con mi perro, con mi cuarto? Y me hice la misma pregunta que les acabo de hacer a ustedes. ¿Qué es para mí lo más importante en mi vida y qué va a pasar con él? Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Quién es para ustedes la persona más importante de su vida? Para mí la persona más importante de mi vida es mi hermana pequeña. Y me dije a mí mismo, ok, la cosa más importante de mi vida se la voy a dejar a la persona más importante de mi vida. Para mí la cosa más importante de mi vida es esta Virgen Peregrina. Para los que no sepan qué es una Virgen Peregrina, es este pequeño cuadro de la Virgen de Schoenstatt, el movimiento católico al que yo pertenezco, que más que un objeto es una misión, es un encargo de llevarla y congregarla a los hogares donde sea necesitada como símbolo de esperanza. Y una vez teniendo claro eso, me surgió una nueva duda. ¿Qué me garantiza que mi hermana al crecer va a congregar esta Virgen Peregrina y va a llevarla como misión de la misma manera en la que me fue encomendada a mí? ¿Quién me dice que va a realizar la tarea de la manera que me gustaría que lo hiciera? Y me di cuenta que alguien ya se había hecho esta pregunta hace casi 2000 años. Esta persona era María. Porque hay que tener muy presente que junto con el sacrificio de Jesús de dar su vida por nosotros, está el sacrificio de una madre por entregar a su hijo. ¿Y qué le garantizaba a ella? Que nosotros como humanidad íbamos a honrar el sacrificio de Jesús. ¿Qué le garantizaba? Que no iba a ser en vano. Y la verdad es que no tenía ninguna garantía. Entonces, ¿cómo fue que María tomó la fuerza para dar este salto y acompañar a Jesús durante todo su camino? Y la respuesta es que fue su fe,
Fue la fe de María en la humanidad, en las personas, lo que le dio la fuerza para acompañar a Jesús, no solo durante su Vía Crucis, sino durante todo el camino de su vida, sabiendo que el destino final iba a ser el sacrificio de su Hijo. Porque María sabía que a las personas no las definen sus acciones, sino sus convicciones. Y que, aunque tal vez no honraríamos el sacrificio de Jesús de la mejor manera, definitivamente muchos de nosotros haríamos nuestro mejor intento por lograr esa meta. De la misma manera en la que yo comprendí que aunque mi hermana tal vez, independientemente de cómo llevara y congregara a esta Virgen Peregrina, definitivamente haría su mejor intento por llevar a cabo esta misión. Al día siguiente, mi mamá llegó al cuarto y dentro de una mañana con miedos y mucha incertidumbre, decidí comentarle todas las ideas locas que me habían pasado por mi cabeza la noche anterior. De cómo tenía miedo y de cómo pensaba que lo más importante se lo quería dejar a mi hermana. Y ella me dijo algo que yo no me había dado cuenta. Me dijo, sí, tienes razón, pero hay algo que se te está escapando. Y es que la fe que tú tienes en ella es igual a la fe que ella tiene en que tú vas a salir adelante de esto. Cuando María y Jesús nos enseñan a tener fe en las personas, se nos olvida una parte muy esencial que representa que con el tener fe en las personas no solo es tener fe en el prójimo, sino también tener fe en uno mismo. Y entonces me di cuenta que la situación en la que me encontraba, por muy adversa que fuera, no iba a poder salir adelante de ella si no empezaba a tener fe en mí mismo. Pasaron los días y los doctores descubrieron que tenía un cuadro de hepatitis, que normalmente no se hubiera complicado tanto de no ser por los antecedentes médicos que yo tenía. Se agravó bastante la situación, pero después de 2 semanas internado en el hospital, los médicos lograron estabilizarme y dijeron, ok, creo que es un buen momento para que puedas regresar a tu casa. Sin embargo, el hígado, al ser una parte tan esencial de tu sistema y ser el productor de muchos anticuerpos que conforman tu sistema inmunológico, y al ser dañado por lo que acabas de padecer, estás muy expuesto a contraer cualquier tipo de virus o bacteria en el exterior y perjudicar muchísimo tu situación. Por lo tanto, tienes que aislarte durante 1.5 meses. Me tuve que poner en cuarentena durante 1.5 meses para evitar ponerme en una situación peor de la que ya estaba. Y en esta etapa de mi vida, además, yo me consideraba una persona muy activa. Disfrutaba mucho de correr, hacer ejercicio, ciclismo. Y el doctor me hizo un énfasis en especial, debido a que se lo comenté, que aunque no representaba un potencial riesgo el hacer ejercicio, ni mucho menos, definitivamente iba a ser mucho más difícil llevar a cabo esas actividades en comparación a lo que era. Y fue así como, sin ninguna certeza de si iba a regresar, si me iba a recuperar o no, los doctores decidieron mandarme a mi casa a esperar cómo evolucionaba ante la enfermedad. Pero cuando yo iba camino a mi casa sabía que había algo diferente en mí. Pasó el tiempo y 4 meses después me encuentro en la cima de la tercera montaña más grande de México, el volcán Iztaccíhuatl, a una altura de 5.000 metros y con una temperatura de menos 10 grados centígrados, completamente librado del virus. Y aunque mi hígado tal vez no estaba en las mismas condiciones que antes, definitivamente me sentía liberado. Y entendí en ese momento, en esa cima, al sacar una imagen de la mate de mi cartera, que no hubiera llegado a donde llegué de no ser por mi fe. De no ser por mi fe en las capacidades del doctor por curarme, de no ser por mi fe en mis amigos y mi familia, en todo el apoyo que me brindaron, y de no ser por mi fe en mí mismo, de que iba a salir adelante de esa adversidad. A la fecha me encuentro mucho mejor, sigo padeciendo ciertas secuelas de todo lo que viví en ese tiempo, pero todo lo que he avanzado desde entonces se lo atribuyo completamente a mi fe. Y es que aprendí que detrás de cada miedo está la persona que quieres ser. Detrás de cada miedo está el honrar el legado que se te deja. Está llevar a cabo la misión que nos fue encomendada en el momento de que nacimos. Y que no vamos a llegar a esa meta si no tenemos fe en nosotros. Y de la misma manera en la que puede ser difícil encontrar fe en ti mismo, hay que tener en cuenta algo, y es que no estamos solos. Hay más personas afuera que ya tienen fe en nosotros. Tenemos nuestros amigos, nuestra familia, personas que creen que vamos a salir adelante, personas que son un reflejo de la fe que María tiene en nosotros. Y es que son tiempos difíciles,
sin precedentes. Pero hay que saber que no vamos a lograr pasar esto si colectivamente no tenemos fe en nosotros como humanidad. Si tú no tienes fe en ti mismo, no estás solo. Alguien ya tiene fe en ti, ese alguien es María. Solo tienes que seguir su ejemplo. Mi nombre es Javier Soto y quiero ser instrumento.